¿Qué pensarías si te dijera que uno de los casos criminales más perturbadores de Estados Unidos permaneció oculto durante años detrás de la puerta de una casa común, en un vecindario donde nadie imaginaba lo que realmente ocurría? La mayoría de las personas cree que un asesino siempre llama la atención, que su comportamiento resulta extraño o que tarde o temprano alguien descubre la verdad. Pero la historia de hoy demuestra todo lo contrario. Durante años, un hombre llevó una vida aparentemente normal. Tenía un negocio, era conocido por sus vecinos y participaba en eventos de su comunidad. Nadie imaginaba que, detrás de esa fachada, la policía terminaría descubriendo uno de los casos criminales más impactantes de la década de 1980. Antes de comenzar, te doy la bienvenida a Crímenes, Historias Reales, el canal donde exploramos investigaciones reales, asesinos seriales, desapariciones y los casos criminales que cambiaron la historia. Si disfrutas este tipo de documentales, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Nuestra historia comienza en Kansas City, Missouri. A principios de los años 80, la ciudad llevaba una vida aparentemente tranquila. Sus calles, comercios y barrios residenciales parecían no diferenciarse de cualquier otra ciudad estadounidense. En uno de esos barrios vivía Robert Berdella. Quienes lo conocían lo describían como una persona inteligente y reservada. Era propietario de una tienda donde vendía objetos antiguos, curiosidades y artículos de colección. El negocio atraía a clientes interesados en piezas poco comunes, y muchos lo veían simplemente como un comerciante apasionado por las antigüedades. Desde el exterior, nada hacía pensar que aquel hombre pudiera convertirse en el centro de una de las investigaciones criminales más importantes del estado de Missouri. Mientras atendía su tienda durante el día, la vida continuaba con absoluta normalidad para quienes lo rodeaban. Los vecinos lo saludaban, los clientes entraban y salían del local, y nadie sospechaba que, a pocos metros de allí, comenzaba a desarrollarse una historia completamente distinta. Con el paso del tiempo, algunas personas empezaron a desaparecer en diferentes zonas de Kansas City. En un principio, los casos parecían no guardar relación entre sí. Algunas de las personas desaparecidas eran jóvenes que habían abandonado su hogar por distintas razones. Otras llevaban una vida inestable y era habitual que pasaran días sin comunicarse con sus familias. Aquellas circunstancias hicieron que varias desapariciones no despertaran una alarma inmediata. Para los investigadores, cada caso parecía independiente. No existían pruebas claras de que una misma persona estuviera detrás de todos ellos. Y esa falta de conexión permitió que el misterio creciera durante años. Mientras tanto, Robert Berdella seguía llevando una vida aparentemente común. Abría su negocio cada mañana, conversaba con clientes, participaba en reuniones del vecindario y continuaba proyectando la imagen de un ciudadano más de Kansas City. Sin embargo, algunas personas comenzaron a recordar ciertos comportamientos que, en ese momento, parecían simples rarezas. Algunos vecinos comentaban que era extremadamente reservado respecto a su vida privada. Otros aseguraban que muy pocas personas habían entrado realmente en su casa. Nada de eso constituía una prueba. Cada persona tiene derecho a su privacidad, pero con el paso del tiempo, esos pequeños detalles comenzarían a adquirir un significado completamente distinto. La investigación dio un giro inesperado cuando una desaparición llamó especialmente la atención de las autoridades. A diferencia de otros casos, existían testigos que podían reconstruir parte de los últimos movimientos de la víctima. Los detectives comenzaron a revisar nuevamente expedientes antiguos, compararon fechas, analizaron lugares, entrevistaron a familiares y amigos. Poco a poco, algunas coincidencias empezaron a aparecer. Todavía eran insuficientes para señalar a un sospechoso, pero demostraban que quizás las desapariciones no eran hechos aislados. Mientras los investigadores intentaban conectar las piezas del rompecabezas, Robert Berdella seguía convencido de que nadie sospechaba de él. Lo que no sabía era que un acontecimiento completamente inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. No sería una confesión, no sería una denuncia anónima, ni siquiera una investigación planificada. Sería un hecho fortuito, ocurrido una mañana cualquiera, el que abriría la puerta a una de las escenas criminales más impactantes que las autoridades de Kansas City habían visto hasta ese momento.
Y desde ese instante, el nombre de Robert Berdella quedaría para siempre ligado a uno de los casos más inquietantes de la historia criminal estadounidense. Durante meses, los detectives continuaron revisando expedientes de personas desaparecidas sin encontrar una conexión definitiva entre ellos. Cada caso parecía comenzar y terminar en un punto diferente. Algunas familias pensaban que sus seres queridos simplemente habían decidido marcharse. Otras nunca dejaron de buscarlos. La ausencia de pruebas hacía que muchas investigaciones avanzaran lentamente. Mientras tanto, Robert Berdella seguía llevando una vida que, desde el exterior, parecía completamente normal. Abría su tienda cada mañana, atendía a sus clientes, conversaba con vecinos y regresaba a casa al finalizar el día como cualquier otra persona. Nadie imaginaba que la investigación estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. La mañana del 2 de abril de 1988 comenzó como cualquier otra en Kansas City. Las calles empezaban a llenarse de personas que se dirigían al trabajo cuando un hombre apareció caminando por un vecindario residencial. Su aspecto llamó inmediatamente la atención. Estaba descalzo, llevaba muy poca ropa y presentaba evidentes signos de haber pasado por una situación extremadamente difícil. Visiblemente alterado, pidió ayuda desesperadamente. Pocos minutos después, una patrulla de policía llegó al lugar. Los agentes intentaron tranquilizarlo para comprender qué había ocurrido. El hombre les explicó que acababa de escapar de una casa cercana. Su relato parecía tan sorprendente que, al principio, resultaba difícil creerlo. Sin embargo, los oficiales comprendieron rápidamente que debían investigar aquella denuncia. El hombre conducía a los policías directamente hacia una vivienda ubicada en Charlotte Street. Era la casa de Robert Berdella. Cuando los agentes llegaron, llamaron a la puerta. Berdella salió con aparente tranquilidad. Respondía con calma. Intentaba mostrarse colaborador, pero las circunstancias ya eran demasiado serias para ignorarlas. Los investigadores obtuvieron autorización para registrar la vivienda. Lo que encontraron en su interior cambió el rumbo del caso para siempre. Las habitaciones comenzaron a revelar numerosos elementos que llamaron inmediatamente la atención de los detectives. No se trataba únicamente de objetos. También encontraron documentos, fotografías y registros escritos cuidadosamente organizados. Los investigadores comprendieron que todo aquello debía analizarse con extremo cuidado. Cada documento podía convertirse en una prueba fundamental. Mientras el registro continuaba, el hombre que había logrado escapar ofrecía una declaración detallada sobre lo que, según él, había vivido dentro de aquella casa. Su testimonio permitió a los detectives comprender que no estaban frente a un hecho aislado. La investigación comenzó a ampliarse rápidamente. Especialistas en criminalística llegaron al lugar, fotografiaron cada habitación, etiquetaron cada evidencia, recogieron documentos, cintas, fotografías y cualquier elemento que pudiera ayudar a reconstruir lo ocurrido. La vivienda se transformó en una enorme escena del crimen. Conforme avanzaban las horas, los investigadores empezaban a descubrir que Robert Berdella llevaba un registro sorprendentemente detallado de distintos acontecimientos. Aquellos escritos serían analizados durante semanas. Cada página ayudaba a establecer fechas, identificar posibles víctimas y reconstruir parte de la cronología de la investigación. La noticia comenzó a difundirse por Kansas City. Los medios llegaron rápidamente al lugar. Las cámaras mostraban el exterior de una casa que, hasta el día anterior, había pasado completamente desapercibida para la mayoría de los vecinos. Muchos no podían creer que algo así hubiera permanecido oculto durante tanto tiempo. Los detectives comenzaron entonces a revisar antiguos expedientes de personas desaparecidas. Nombres que durante años parecían no guardar ninguna relación, empezaban ahora a coincidir con información encontrada dentro de la vivienda. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar, pero aún quedaba una enorme cantidad de trabajo por delante. Los investigadores necesitaban identificar a las posibles víctimas, verificar cada dato encontrado y determinar exactamente qué había ocurrido durante aquellos años. Mientras tanto, Robert Berdella fue detenido y trasladado bajo custodia. Durante las primeras entrevistas, mantuvo una actitud sorprendentemente tranquila. Respondía a algunas preguntas, guardaba silencio ante otras,
y observaba cuidadosamente cada movimiento de los investigadores. Sin embargo, las pruebas que la policía había reunido dentro de la vivienda crecían con cada hora que pasaba. Por primera vez, los detectives comprendían que estaban frente a un caso cuya verdadera dimensión apenas comenzaba a salir a la luz. Y lo que descubrirían durante los días siguientes superaría todo lo que habían imaginado al entrar por aquella puerta. Mientras los especialistas continuaban analizando cada habitación de la vivienda, la magnitud del caso comenzaba a hacerse evidente. Los investigadores comprendieron que no estaban frente a un crimen aislado. Cada nueva evidencia parecía conectarse con una historia diferente. Los documentos encontrados en la casa ocupaban varias cajas. Había notas escritas a mano, calendarios, listas y otros registros que fueron enviados inmediatamente a los laboratorios para su análisis. Cada hoja podía contener información importante. Cada fecha podía corresponder a una investigación que llevaba años sin resolverse. La prioridad era reconstruir la cronología de los hechos, utilizando únicamente pruebas verificables. Durante los días siguientes, detectives de distintas unidades comenzaron a trabajar de forma conjunta. Algunos revisaban expedientes antiguos de personas desaparecidas. Otros entrevistaban nuevamente a familiares y conocidos. También se solicitaron análisis forenses adicionales para comparar la información encontrada con investigaciones abiertas desde años atrás. Poco a poco comenzaron a aparecer coincidencias, nombres, fechas, lugares. Todo parecía indicar que varios casos que durante años habían permanecido separados podían estar relacionados. Mientras tanto, la noticia ocupaba las portadas de los periódicos. Las cadenas de televisión transmitían reportes en directo desde el exterior de la vivienda. Los vecinos observaban sorprendidos el constante movimiento de patrullas, peritos y periodistas. Muchos aseguraban que jamás habían sospechado de Robert Berdella. Lo describían como un comerciante tranquilo, reservado, educado, alguien que nunca había llamado especialmente la atención. Ese contraste entre la imagen pública y la investigación fue uno de los aspectos que más impactó a la opinión pública. Con el avance del caso, la Fiscalía reunió un volumen considerable de pruebas. Los registros encontrados en la vivienda permitían reconstruir parte de lo ocurrido durante varios años. Aunque todavía era necesario confirmar numerosos detalles, la evidencia ya era suficiente para sustentar cargos muy graves. Los investigadores entrevistaron nuevamente al hombre que había logrado escapar. Su testimonio coincidía en aspectos importantes con diversos elementos hallados durante el registro. Esa coincidencia fortaleció considerablemente la investigación. Cada nueva prueba reducía el margen para cualquier explicación alternativa. Frente al peso de la evidencia, Robert Berdella comenzó a comprender que la investigación había llegado a un punto del que sería imposible regresar. Las autoridades continuaban trabajando para identificar plenamente a todas las víctimas relacionadas con el caso. Era una tarea compleja. En algunos expedientes habían pasado años desde la desaparición. Muchas familias llevaban demasiado tiempo esperando respuestas. Con cada identificación, los investigadores podían cerrar una parte del rompecabezas, pero también devolvían un nombre y una historia a personas que durante años habían permanecido desaparecidas. La Fiscalía preparó cuidadosamente el proceso judicial. Sabían que el caso despertaba un enorme interés público, pero también entendían que cada acusación debía apoyarse en pruebas sólidas y verificables. No bastaban las sospechas, era necesario demostrar cada uno de los hechos mediante evidencia. Durante las semanas siguientes, la investigación avanzó rápidamente. La cantidad de información reunida permitía reconstruir una parte importante de los acontecimientos. La defensa comenzó a estudiar el expediente, mientras la Fiscalía ultimaba los detalles del caso que presentaría ante el tribunal. Para ese momento, la opinión pública ya seguía cada novedad. Los medios hablaban de uno de los procesos judiciales más importantes que Kansas City había enfrentado en muchos años, pero todavía faltaba el capítulo más decisivo: el juicio. Un proceso que no solo determinaría el futuro de Robert Berdella, sino que también ofrecería a muchas familias la posibilidad de conocer, por fin, parte de la verdad que habían buscado durante tanto tiempo. Cuando el proceso judicial comenzó, la atención de todo Kansas City estaba puesta en el tribunal.
Periodistas de distintos estados acudieron para cubrir un caso que ya ocupaba titulares en todo el país. Las familias de las víctimas esperaban respuestas. Los investigadores confiaban en que meses de trabajo permitieran demostrar, con pruebas sólidas, lo ocurrido. Desde el inicio de las audiencias, la Fiscalía presentó la evidencia recopilada durante el registro de la vivienda. Cada documento, cada fotografía, cada informe pericial, todo había sido cuidadosamente analizado antes de llegar a la sala del tribunal. Los detectives explicaron paso a paso cómo la investigación había cambiado por completo después de que una víctima lograra escapar y pedir ayuda. Aquel momento fortuito había permitido descubrir un caso que, de otro modo, probablemente habría permanecido oculto durante mucho más tiempo. Uno de los testimonios más importantes fue precisamente el de la persona que había logrado huir. Su declaración permitió reconstruir los acontecimientos que llevaron a la policía hasta la casa de Robert Berdella. Además, coincidía con numerosos elementos encontrados durante el registro, fortaleciendo significativamente el caso presentado por la Fiscalía. A medida que avanzaban las audiencias, la cantidad de pruebas hacía cada vez más difícil cuestionar la investigación. Los registros escritos encontrados en la vivienda ayudaban a establecer una cronología de los hechos. Los informes forenses permitían relacionar distintas evidencias, y los testimonios de investigadores, especialistas y testigos completaban una reconstrucción detallada del caso. Frente al peso de las pruebas, la defensa comprendió que las posibilidades de obtener una absolución eran prácticamente inexistentes. Finalmente, Robert Berdella decidió declararse culpable de varios cargos graves relacionados con los homicidios investigados. Con esa decisión evitó la celebración de un juicio completo con jurado, pero también reconoció legalmente su responsabilidad en los delitos por los que había sido acusado. El tribunal dictó una condena de cadena perpetua. Para muchas familias, la sentencia representó el final de años de incertidumbre. Aunque ninguna decisión judicial podía devolverles a sus seres queridos, al menos la investigación había permitido conocer la verdad y poner fin a uno de los casos criminales más impactantes de Missouri. Sin embargo, la historia tendría un desenlace inesperado. Apenas unos años después de ingresar en prisión, Robert Berdella falleció mientras cumplía su condena. Su muerte puso fin al proceso penal, pero no al interés que el caso sigue despertando entre investigadores, criminólogos e historiadores. Con el paso de los años, este expediente se convirtió en objeto de estudio dentro de numerosas academias de policía y universidades. No solo por la gravedad de los hechos, sino también por las lecciones que dejó la investigación. El caso demostró la importancia de escuchar cuidadosamente a las víctimas, de revisar expedientes antiguos y de no descartar conexiones entre desapariciones que, a simple vista, parecen completamente independientes. También recordó a las autoridades la necesidad de compartir información entre distintas agencias para identificar patrones antes de que sea demasiado tarde. Hoy, décadas después, la casa donde ocurrieron aquellos hechos ya no existe, pero el recuerdo del caso continúa presente en la memoria de Kansas City. Más allá del nombre del responsable, es importante recordar que detrás de cada expediente existían personas con familias, amigos, proyectos y sueños que nunca pudieron completar. Ellos son quienes realmente merecen ser recordados. En Crímenes, historias reales. Nuestro objetivo no es convertir a los responsables de estos delitos en protagonistas. Buscamos comprender cómo trabajaron los investigadores, cómo se resolvieron los casos y qué enseñanzas dejaron para evitar que historias similares vuelvan a repetirse. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos. Si te interesan los documentales de investigaciones criminales, desapariciones, asesinos seriales y casos reales que marcaron la historia, suscríbete a Crímenes, Historias Reales y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Cada semana exploramos nuevos casos basados en hechos reales, analizando las investigaciones que cambiaron para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo documental, porque muchas veces los casos más escalofriantes no nacen de la ficción, sino de la realidad.